Hoy vamos a hablar de Teodorico y de Boecio. Teodorico, rey de los ostrogodos, y Boecio, aquel gran filósofo romano, a quienes algunos denominan el último romano. Para eso tenemos que situarnos en el año 453, que es el año de la muerte de Atila. Atila era el líder de los hunos y había azotado al imperio romano, pero a su muerte su ejército se desmembró. Por lo tanto, los ostrogodos, que era un pueblo que había estado sometido, recobró su independencia. Y este pueblo fue utilizado por los emperadores bizantinos para que sirvieran de barrera y expulsaran a otros pueblos hacia el oeste. Y siempre había un trato en esas épocas en donde un hijo de un príncipe o de un rey debía ser entregado como prenda, una especie de rehén que quedaba como garantía de que iba a haber amistad entre esos pueblos. Por lo tanto, los ostrogodos entregaron a su príncipe un niño de 7 años llamado Teodorico, que era hijo del rey Teodomiro, y este pequeño príncipe pasó a vivir en Constantinopla, en donde estuvo 11 años aprendiendo el arte de la guerra y del gobierno, pero sobre todo tomando las costumbres del imperio bizantino, del imperio romano bizantino. Esta era una forma también de compenetrar de la cultura dominante al dominado, para que después actuase conforme a esa cultura. Al morir Teodomiro, el Papa León reconoció a Teodorico como rey de los ostrogodos. Y cuando este papa murió, Zenón no confiaba en Teodorico, así que le dio una misión para alejarlo y le sugirió la conquista de Italia. Y así Teodorico partió y conquistó Italia, pero allí se tuvo que enfrentar a Odoacro, que se había autoproclamado rey de Italia. Y lo venció después de 5 años de guerra, cuando lo persuadió a consentir una paz. Lo invitó a Odoacro y a su hijo y a todos sus soldados a comer en Rávena, y en el medio del banquete los mató a todos. Así, de esa manera espeluznante, empezó el gran reinado de Teodorico. Siguió expandiéndose y anexó los Balcanes occidentales, la Italia meridional y Sicilia. Acuñó moneda en nombre del emperador, hizo una sana convivencia entre los godos y los romanos, rescató a romanos que estaban cautivos en otras naciones y los devolvió como campesinos propietarios en Italia. El precio de los víveres en su gobierno fue inferior en 1/3 a los precios de antes, redujo los sueldos de los funcionarios, terminó con las subvenciones estatales a la iglesia, mantuvo bajo los impuestos y sin embargo sus rentas reparaban los daños que los invasores habían causado en Roma y en toda Italia. Incluso llegó a reconstruir con dinero del Estado las sinagogas de los judíos que habían sido destruidas por la turba. Es decir, que no solo fue amado por su pueblo, los ostrogodos, sino también por los propios romanos. Y en este ambiente de seguridad, de paz y de prosperidad, es de suponer que el arte también floreciese. Y por supuesto, con él la literatura y la filosofía. En este contexto, entonces, es donde aparecerá Boecio, que había nacido de una familia rica, que había servido como ministro a Teodorico, y que era contemporáneo de Casiodoro. Casiodoro era un monje erudito que enseñó a los compañeros de él, a los otros monjes, a copiar manuscritos, tanto paganos como cristianos, y destinó para eso una sala especial, que era la sala donde se escribía, el Scriptorium. Y este ejemplo fue seguido por otras instituciones religiosas, y gracias a estas instituciones hay grandes tesoros de literatura antigua que todavía hoy tenemos. Y esa fue la obra de Casiodoro. Boecio, entonces, decíamos, era hijo de una familia rica, su padre había sido cónsul, recibió una gran educación y pasó 18 años en las escuelas de Atenas. Cuando regresó a Italia, siguió estudiando por su propia cuenta y quería salvar los elementos de la cultura clásica que estaban visiblemente muriéndose
por esta movilidad, por esta inmigración que estaba llegando al Imperio Romano. Movido por la tradición de su familia, trabajó en cargos oficiales, estuvo en la política, hasta llegar a ser cónsul. Dicen que hablaba tan bien que algunos lo comparaban con Demóstenes y con Cicerón. Pero todos sabemos que cuando una persona se transforma en una eminencia, eso genera enemigos. Y los funcionarios godos de la corte no lo veían con buenos ojos a este romano que quería restablecer la Roma clásica a través de su buen hablar y de su elocuencia. Y empezaron a correr rumores contra él en la corte de Teodorico. Teodorico ahora era un anciano, débil de salud e incluso demente, y cuando le dijeron que estaban conspirando para deponerlo, y a su vez dijeron que el autor intelectual de esa conspiración era un amigo de Boecio, Teodorico perdió los estribos. Sin embargo, Boecio se apresuró y se presentó ante Teodorico, a quien le transmitió su inocencia. Sin embargo, los hombres de confianza de Teodorico lo recusaron y lo detuvieron. Poco tiempo después fue sentenciado a muerte. Y allí en la cárcel, Boecio compuso su libro más famoso, La Consolación Filosófica, que es un libro al estilo medieval en el sentido filosófico, en donde hay un diálogo y quien escribe dialoga con personajes abstractos, por ejemplo, en este caso, con Doña Filosofía. Y allí Boecio le pregunta a la filosofía, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la felicidad? Le consulta sobre metafísica, le consulta sobre teología, sobre ética, y en su obra se refleja un hombre desdichado, y esa desdicha está personificada por la propia filosofía. La filosofía en este caso le muestra el contraste entre la materia y lo eterno, y esto eterno se adquiere mediante la contemplación del bien y la práctica de las virtudes. Y de a poco va engendrando un espíritu estoico, porque se resiste con voluntad y es cristiano a la vez, porque tiene fe en la providencia. Boecio recuerda en su escrito los beneficios que le dio la vida, que le dio riquezas, una buena esposa, hijos ejemplares, está orgulloso de lo que tuvo y dice que la felicidad no puede durar eternamente y que algo debió equilibrarse. Y lo más extraño es que este romano y cristiano por la época, por supuesto, no nos olvidemos que había sido el propio León el que había sugerido que Teodorico fuera rey, decía extrañamente, no hay ninguna referencia al cristianismo, ni a ninguna doctrina cristiana. Es decir, que fue la última obra de filosofía pagana en el umbral de la Edad Media, escrita por un cristiano, que a la hora de morir tuvo más presente a la Grecia clásica que al reinante cristianismo. Murió el 23 de octubre de 524 de una manera brutal y atroz, y dicen que Teodorico lloró al ver el mal que le había hecho. Pocos años después, en el 526, siguió a Boecio a la tumba. Y su reino murió poco después porque lo sucedió su nieto Atalarico, que solo tenía 10 años, y empezarían las intrigas palaciegas, pero eso es otra historia que no contaremos ahora. Me despido con una frase de Boecio, una frase en donde habla de esta felicidad que no puede durar eternamente y que la fortuna debe equilibrarla de vez en cuando con un golpe fatal y que quizás el castigo haya sido ser feliz. Y esta frase dice así: en todas las adversidades de la fortuna, la peor clase de infortunio es el haber sido feliz.